han sido tus aprendizajes metodológicos en cuanto a trabajar investigaciones que abarcan más de un país? Bueno, yo tuve una experiencia de trabajo así orgánica con la gente de Venezuela, con periodistas venezolanos, porque justamente investigábamos, o el objetivo de investigar era los múltiples tratados bilaterales y comerciales entre Argentina y Venezuela, bajo la hipótesis de que muchos de ellos estaban llenos de irregularidades. Y no fue una experiencia mala en los primeros estadios, cuando definimos la hipótesis y el objetivo de búsqueda, pero la verdad que después me sentí medio decepcionado porque digamos, como que finalmente yo hice mucho trabajo del lado analítico de los tratados y lo que había que hacer en Venezuela, en Caracas, no se hizo. No les echo la culpa a los colegas venezolanos, quiero decir que me parece que todos estábamos con la urgencia de hacer nuestro propio trabajo periodístico y no teníamos los tiempos y los espacios para destinar seriamente a este tipo de investigaciones, con lo cual mi experiencia concreta, de un caso concreto, es bastante frustrante porque podría haberse profundizado mucho más la investigación en Venezuela. De hecho, yo descubrí que había empresas argentinas muy irregulares, incluso vinculadas con la embajadora argentina en Caracas, esto analizando mucho cruce de información en Buenos Aires, pero había que llevar al terreno, digamos, esas empresas habían recibido beneficios o jugosos contratos del gobierno chavista, pero nadie se tomó el trabajo en Venezuela, lamentablemente, de ir a verificar esto, que implicaba viajes, implicaba costos, implicaba una movilización. Entonces, mi primera reflexión es que cuando uno encara un trabajo de este tipo, tiene que digamos, contar con tiempos, recursos y con los objetivos bien claros y equipos bien consolidados, en tantos solidarios, digamos, aunque solidarios en el trabajo, que los trabajos sean pautados, preestablecidos y bueno, y se hagan. La metodología en realidad es, bueno, para tener un manejo eficiente de los recursos y no perder tiempo, acordemos estas cosas desde antes, ¿no? Hay otra gente que no le gusta mucho acordar, me parece que lo ve como un corset. ¿Dónde te posicionás vos en cuanto a eso? Yo creo que cuando uno define que va a trabajar en equipo, tiene que establecer un coordinador y ciertas metodologías y sobre todo ciertas obligaciones, compromisos, no digo obligaciones, porque en general cada uno hace su trabajo, digamos, en su propio país, con su propio estilo y su propia cotidianidad y con su nivel de exigencia, porque todos somos trabajadores de un medio que nos exige producir X contenidos, más allá de lo que podamos decidir investigar o no. Pero una vez que uno define o asume un compromiso con los colegas de otro país, debería ser así, debería haber un método y compromisos, porque si no es muy decepcionante, y uno termina, en todo caso, finalmente haciendo lo que hace. Bueno, somos todos periodistas, digamos, los egos están muy en juego aquí digamos, y uno cree que siempre lo que tiene uno es lo más importante. Y entonces uno termina, cuando ve que no hay una contraparte disciplinada o comprometida con la investigación, lo que termina sucediendo es que uno define rápidamente lo que tiene, publica lo que tiene y un poco aborta, la investigación o el proceso que requería otras disciplinas. A mí me parece bien, me parece que no debe ser, que los compromisos deben existir, no sé si los métodos deben ser muy estrictos, porque finalmente el trabajo de investigación periodística tampoco lo puedes pautar tanto de antemano. Vos te encontrás cotidianamente con datos que o abren otras puertas y capaz que rompen, cambian, giran el timón hacia otro destino. Esto es así, digamos. Uno no puede decir este va a ser mi final, uno debe decir este va a ser mi camino y en todo caso veo dónde termino. Pero estaría bien los compromisos y los métodos, no las disciplinas. Esto es lo que quiero decir, porque si no quizás tenés historias maravillosas que dejás de abordar por ajustarte una regla. Esto debería haber cierta flexibilidad. Un coordinador sería, digamos, el ideal para, digamos, en todo caso componer un equipo
y en todo caso establecer, digamos, estas reglas o que se cumplan estas reglas. Y hacer el seguimiento, ¿no? Porque un cronograma también quizás sería importante. Sí, sin duda, a ver, sí, sobre todo si vas a destinar tiempo y dinero a la investigación periodística. Porque si no, quizás son recursos que se pierden o que no conducen o finalmente no ofrecen resultados, que también es un escenario posible, digo. También muchas veces las hipótesis no conducen a nada o se parten de hipótesis falsas. No siempre cuando queremos tener una historia la tenemos. Quizás, bueno, yo vengo de investigar y dedicar gran esfuerzo a investigar la compra de un campo por parte de un funcionario y no lo puedo publicar porque finalmente el campo estaba declarado contra todo lo que yo suponía, digamos. Y muchas veces uno investigando descubre que su historia no es publicable y también esto puede suceder. Debe haber una autoridad, en todo caso un coordinador capaz de establecer este tipo de un timonel, digamos, que pueda acelerar o cambiar el rumbo o frenar la investigación. Tiene como una serie de pasos que empieza con una hipótesis y después la idea acá es, bueno, ya revaloración de viabilidad. Y ahí vemos si es viable o no, después de haber hecho trabajo más o menos básico de campos, de fuentes abiertas y eso, ¿no? Quizás ahí es cuando uno decide cuánto invertir en términos de recursos, ¿no? Habría que hacer una segunda reunión. De hecho, la experiencia con IPIS hicimos eso, hicimos una primera definición de hipótesis y luego hubo una reunión en Venezuela para terminar de definirla y evaluar por qué camino seguíamos. Estaba bueno porque hicimos primero pasamos por toda la información disponible y ahí buscamos, y cada uno de cada lado definió un poco cuál era su hipótesis de trabajo. Finalmente, capaz lo que sucedió es que yo avancé muy rápidamente en el hallazgo de dos empresas muy irregulares del lado de Argentina y me decepcioné cuando los colegas venezolanos no hicieron su parte de trabajo, pero finalmente porque era mi historia y no había un coordinador que construyera una historia común y ahí fracasamos, no hubo mala intención Claro. Y entonces como que no hubo justamente alguien que pudiera evaluar y sopesar los protagonismos en la investigación. Bueno, yo en esta primera versión, digamos, no contemplé un coordinador y es algo que obviamente varios colegas me dicen, pero necesitas un coordinador, digo. Y si no, los egos se chocan. Debe ser alguien reconocido, debería ser alguien reconocido. Respetado por todas las partes. Respetado y que pueda, digamos, justamente que no tenga... A ver, los periodistas somos una porquería de personas. Digo, más allá de todos nuestros valores, que tenemos una historia y la queremos publicar ya y queremos que tenga impacto en nuestro medio. Digo, si vos haces una investigación binacional, cada uno va a querer publicarla cuanto antes para no verificar el resultado a nivel regional, sino para ver cómo esa propia investigación modifica nuestro entorno directo. O sea, cómo impacta en nuestro propio país, en nuestro propio diario, en nuestro propio medio de comunicación. No estamos tan interesados en ver cómo impacta del otro lado de la frontera. Eso será asunto de los otros, de la contraparte. Justamente el moderador, el coordinador debiera establecer este equilibrio, digamos, ver que sea factible, o en todo caso, si hay dos enfoques para que impacten los dos lados en simultáneo, que establecer esa negociación. El enfoque es compartido o el enfoque es distinto en cada lugar, pero lo decidimos entre todos. Esta es un poco la tarea. ¿Por qué la distancia entre la calidad de información que tenemos de repente en América Latina y cómo se nos percibe? Yo te cambio. ¿Sabe la población de América Latina que tiene excelentes periodistas de investigación en el continente? Tampoco. Por más que creamos que nuestras investigaciones y sepamos que nuestras investigaciones son potentes, que nuestra calidad profesional es buena, en realidad el periodismo de investigación sigue siendo un periodismo bastante ignorado en términos generales en nuestro propio territorio, aunque provoque la caída de un presidente. Nadie le va a echar el mérito al periodista. ¿Por qué sabrían los australianos? Bueno, el australiano puede ser europeo, puede ser africano, estoy hablando de la realidad que conozco, ¿no? Me parece que en realidad Latinoamérica tiene un excelente periodismo de investigación en función de la poca disponibilidad de información que hay, en función de los niveles de corrupción de sus gobiernos y de sus poderes económicos, que es bastante elevada respecto de lo que sería Europa o Estados Unidos y la propia Australia. Me imagino que es un país bastante más ordenado y previsible que lo que somos acá.
quizás en la valoración global, digo, siempre se llevan el lustre y los premios los periodistas de medios más consolidados o del hemisferio norte. Digo, pero me parece que es un proceso y que se está, digamos, al haber cada vez más investigación periodística en América Latina, en algún momento se va a equilibrar. En todo caso... También una accesibilidad por un tema del idioma, que todo lo que se produce en el norte es accesible por un tema de idioma, ¿no? Claro, una peli Hollywood. Todos terminamos viendo La Guerra de las Galaxias y en nuestros países hay excelentes cineastas, pero esto es así y contra eso hay muy pocas cosas que hacer, digamos. Pero como somos periodistas y simplemente queremos modificar nuestros entornos inmediatos, tampoco hay que tomárselo como nada grave. Finalmente, si somos reconocidos, o nuestra primera batalla en todo caso debiera ser reconocidos y respetados como corriente dentro del periodismo en nuestros propios entornos. Digo, que nuestros diarios nos den espacio para investigar, tiempo, y que se puedan conformar estos equipos. Esta sería la victoria nuestra. Después, bueno, si Hollywood manda o no, es otra cantar. Muchas gracias.